Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos aquí a CLI Radio Televisión. Otro jueves más que estoy con vosotros, pero como veis hoy no estoy sola, estoy acompañada de muy buenos, sí, muy buenas compañías, ¿no? Y ya sabéis que son 6 de la tarde, comienza Mediando con Elena y hoy lo hacemos nada menos y nada más que desde la Facultad de Derecho, aquí en la Universidad de Valencia. Y bueno, porque nos interesa llegar a cuantas más personas mejor y porque además confieso que las personas que están sentadas detrás de mí, aparte de ser nuestras generaciones posteriores, los que evidentemente van a cambiar el mundo, pues también están con nosotros esta tarde porque su objetivo es ser grandes mediadores. Por eso nos acompañan en este programa. Pero también os acompañáis vosotros, porque sabéis que en CLI Radio Televisión los oyentes sois los protagonistas. Por eso ellos también van a estar ahí haciendo las preguntas a nuestros invitados, que evidentemente dentro de un ratito os voy a presentar. ¿Qué puedo deciros? Que se nos escucha en directo en CLI Radio Televisión, ya sabéis, televisión por streaming. En Facebook podéis ya hacer vuestras preguntas, es el WhatsApp del programa, también al 626 37 59 92 para hacer todas vuestras preguntas. Y además se nos escucha en FM, donde en Valladolid, en Córdoba, en Galicia, en Madrid, en Canarias, por supuesto, a través de Diámetro Televisión, también nos veis en todas las Islas Canarias. Así que ya sabéis, no hay excusa para no conectaros con esta radio, con CLI Radio Televisión, con la radio con alma, esa que nos engancha. Programa 117, cómo va pasando el tiempo, donde, como digo, nos reunimos de grandes personas y grandes mediadores. Hoy con un tema que a mí personalmente me gusta mucho, porque nosotros soñamos con mediar, como ya sabéis, para no tener que mediar y crear ese mundo mejor. Y para eso, pues me reúno con quién, pues con los mejores, como Kat Murillo y Víctor Guillermo Figueroa, porque ellos son ODS. Si algo les tengo que decir es que son dos grandes ODS. Tengo aquí vuestros currículum, vuestra larga trayectoria, Katy y Víctor, pero hoy fijaos que no quiero presentaros yo, porque escuchando vuestras historias que me habéis pasado a través de vuestra información personal, creo que es mejor que os presentéis vosotros mismos. Así que te paso a ti el micrófono, Kat, porque Kat Murillo, ¿quién es Kat y dónde empieza y dónde acaba esa mujer inmigrante, esa mujer luchadora que da voz a las activistas, a personas que necesitan ser escuchadas, que has estado en muchos países, en 6 países que luego nos comentas, mujer del mundo y para el mundo? ¿Quién es Kat Murillo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto tan bonito estar aquí. Pues yo quiero empezar diciendo que siempre cuando me preguntan que de dónde soy, tengo un lío tremendo, porque no sé si quieren saber dónde nací, dónde viví, dónde trabajé. Las personas que hemos viajado y trabajado en diferentes países, cuando nos preguntan de dónde eres, realmente es un lío. Entonces, pues no voy a empezar por ahí, sino que voy a empezar primero agradeciendo a Elena por este gran reto, a la bendición de tener a Víctor también, que no lo conocía y que hoy me he dado cuenta de tantas cosas que tenemos en común. Y quisiera empezar diciendo que, pues, que he tenido la suerte de arriesgar. Un inmigrante cuando toma la decisión de salir de su país, ya sea por obligación o por decisión, es un aventurero, una persona que está dispuesta al riesgo. Un mediador también es un aventurero, así que hoy vamos a coincidir en muchas cosas. Yo cuando tenía 16 años, 17 años, tenía la gran ilusión de dedicar mi vida al trabajo por el servicio social, pero estudié administración de empresas, así que soy una mezcla un poco rara. Soy de ADE, pero toda mi vida he trabajado en la promoción de la educación y el desarrollo a través de la cooperación. Tuve la suerte a los 20 años de agarrar un avión, irme a México y trabajar con las comunidades rurales. Y ahí aprendí que la gente, si tiene la oportunidad, sale adelante. Y estuve 5 años trabajando con personas campesinas de zona rural y de sectores bastante vulnerables.
Y una cosa que aprendí, porque ellos la decían, es, si me igualas la cancha, lo hacemos igual. Entonces es cuando las desigualdades no te permiten desarrollar y si tú les igualas la cancha, ellos se pueden desarrollar. Después de México tuve la oportunidad de venir a España, estuve un año aquí trabajando y ahí se marcó mi vida porque decidí trabajar por el acceso a la educación, por el derecho a la educación, con una ONG de aquí de España. Y después tuve la oportunidad de irme a El Salvador a continuar el trabajo con educación, con la misma ONG, pero en terreno. Y ahí estuve 3 años, también en zona rural, con escuelas vulnerables de la ONG de El Salvador. Después me fui a Honduras a compartir la experiencia en otra ONG, compartir la experiencia que había tenido en El Salvador y replicar el modelo, pero en unas comunidades marginales que se pasaron a una zona marginal debido al Mitch, que fue un acontecimiento climático que hizo que toda la población tuviera que ser removida. Entonces, bueno, aplicamos las metodologías que habíamos aprendido en El Salvador, las aplicamos en Honduras. Y después tuve la oportunidad de irme a Bolivia, trabajar con sindicatos de niños trabajadores. O sea que otro concepto del derecho al trabajo, otra línea del derecho de los niños al trabajo, un enfoque bastante contradictorio para Europa y incluso para los países de los que yo venía. Pero yo me reunía con los niños y con los sindicatos, fortalecíamos sus capacidades y ahí aprendí que los niños tienen muchos sueños y muchas ilusiones, pero también muchas trabas para salir adelante. Entonces, bueno, empecé a combinar la educación con el desarrollo y el acceso a los derechos de los niños y eso me llevó a UNICEF. Estuve año y medio trabajando en UNICEF Costa Rica, donde aprendí muchísimo sobre políticas públicas. Ahí me fogué en mediación más que en ninguna parte porque había que negociar con gobiernos y había que negociar con pequeños comités. Después de trabajar ahí, estuve un tiempo casi un año trabajando con personas refugiadas en Costa Rica. Si saben, Costa Rica, que es el país en el que yo nací, hay muchos refugiados venezolanos, colombianos, nicaragüenses, entonces trabajé casi un año en ese sector. Y después tuve la oportunidad de ser la directora de una organización no gubernamental de fondos suizos que trabajaba para el acceso a la educación de personas en vulnerabilidad, con familias muy vulnerables, pero con chicos muy inteligentes y que tenían muchas ganas de salir adelante. Ahí estuve 7 años. Después de eso estuve de consultora un tiempo hasta que tuve la oportunidad, otra loquera, de venirme a Madrid. Y ahora estoy en Madrid, trabajo en una organización de sostenibilidad y derechos humanos, donde estoy aprendiendo otro sector totalmente distinto, pero muy interesante, que es, yo digo que era la otra pata que me faltaba, la de los que toman decisiones, la de cómo convencerlos de que el desarrollo nos viene bien a todos. Y entonces aquí estoy aprendiendo mucho. Esta es una escuela fabulosa. Estoy en una organización que tiene una trayectoria de 20 años de trabajo en sostenibilidad. Y bueno, termino diciendo que ojalá que todos esos sueños que los estudiantes que están detrás tuyo tienen puedan canalizarse a través de una formación adecuada, pero sobre todo de mucha ilusión y de mucha pasión. O sea, cuando uno tiene mucha pasión de hacer algo, nada le detiene. Y yo creo que esa sería mi bandera, la pasión por estar convencido de lo que estoy haciendo y disfrutarlo mientras lo hago. Esa sería mi participación de quién soy yo. Bueno, yo creo que Kat nos une la pasión, ¿no? Igual que a mis alumnos por la mediación, nos une también pues esa forma como tú tienes de contar las cosas. Por eso podía haberlo leído, os lo podía haber contado yo, pero me parecía a viva voz, pues te describe, como tú dices, quién es ODS, ¿no? Como Kat Murillo. Pero es que, Víctor, Guillermo, tú también eres ODS. ¿Qué nos puedes contar acerca de ti? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, me quiero unir a las palabras de mi compañera de Kat, de agradecimiento por habernos invitado a estar aquí esta tarde y sobre todo estar con las generaciones venideras, ¿no? Que realmente tenemos esa llamada a la responsabilidad, nuestras generaciones, ¿verdad? Para dejarles en las mejores manos el mundo que van a mejorar ellos también, ¿verdad? Bueno, yo en mi caso tengo algunas coincidencias con Kat, no he dado tantas vueltas, pero sí que es verdad que, bueno, yo nací en Honduras, ¿vale? Porque a mí también me pasa como ella cuando pregunta, ¿de dónde eres tú? Digo, bueno, yo soy de Jaén y además siempre lo digo, ¿verdad que sí, Elena? Pero sí que es verdad que cuando ya especifico, digo, bueno, yo nací en Jaén, estoy en Honduras,
pero con 2 años y unos meses nos vinimos para España. ¿Por qué? Porque mi padre es de Honduras y mi madre es española, es de un pueblo de Jaén. Y bueno, ellos se conocieron aquí, en concreto en Granada. Mi padre y mi madre estaban en la universidad estudiando medicina y bueno, surgió el amor y bueno, optaron por ir primero a Honduras un tiempo y luego pues nada, volvieron de regreso aquí a España, ¿no? Y bueno, yo me he estado moviendo principalmente por la provincia de Granada y de Jaén. Es verdad que he vivido en varios sitios. Mi padre, por ser médico, pues ha tenido su plaza hasta que tuvo la definitiva en varios sitios. Y eso, pues la verdad es que me hizo darme cuenta, fíjate, que solo dentro de una provincia, de lo grande y diverso que es el mundo. O sea, imaginad, cuando fui consciente, con 5 o 6 años, que el mundo era mucho más allá que el mapa de la península ibérica. Os lo digo de verdad, yo pensaba que el mundo era eso, ¿no? Y bueno, realmente te das cuenta, pues eso, cómo te puedes enriquecer de cada una de las personas, de cada sitio en el que vas estando, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que tienes un lazo, digamos, más global, ¿no? Con el mundo, ¿no? Como un todo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué podemos hacer para sentir todos al unísono y que todos estemos bien, ¿no? Entonces, ese digamos, sueño, esa necesidad, la he sentido de muy chiquitillo. Yo recuerdo que la primera vez que me puse a ahorrar, recuerdo que ahorré 2.000 pesetas de entonces, dirán nuestros chicos y chicas de esta tarde, dirán, pesetas. Pues sí, pesetas. Y bueno, recuerdo que cuando rompí la hucha, pues quería comprarme unas maquinitas de estas que jugamos por entonces, ¿os acordáis? Y como me costó 500 pesetas, dije yo, bueno, ¿y qué hago con tanto dinero que me sobra? Y decidí pues donarlo a una causa. No recuerdo si fue el DOMU, UNICEF, no recuerdo muy bien. Y fue ahí, digamos, cuando ya la vena, ¿no?, social y solidaria empezó a picarme, ¿no? Y bueno, a lo largo de mi vida, ¿verdad?, que bueno, he estado contribuyendo con diversas entidades, ¿no?, poniendo mi granito de arena, pero después de estudiar la universidad, pues yo soy licenciado en química, pero me pasa un poco como acá. No hago nada que tiene que ver con la química. Yo justo cuando terminé la carrera, pues me topé de lleno con el mundo de la empresa, en concreto con lo que son los sistemas de gestión de la calidad, y me fascinó, va mucho con mi forma de ser. De hecho, mi padre me lo decía, qué suerte has tenido porque tú eres muy ordenado, muy cartesiano, muy de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y entonces dije, pues por ahí que voy. Y tuve la suerte de conocer a Sergio Fernández, que seguramente a quienes os moví en el mundo de la empresa y del emprendimiento, pues es una persona que puso en marcha una iniciativa del instituto, un instituto en Madrid de pensamiento de positivo y demás. Y me llamó mucho la atención una entrevista que él tuvo e hizo que me quisiera dedicar al mundo del emprendimiento, pero el emprendimiento visto no como la puesta en marcha de una empresa, sino como una actitud ante la vida, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo hacer a lo largo de mi vida en todos los ámbitos y qué recursos tengo a mi alcance, ¿no? Y rápidamente, pues, seguí formándome en todo este tema de empresas, ¿no? Haciendo máster y demás para poder desempeñarme con suficiencia y me enamoré de las personas emprendedoras, pero sobre todo de la parte humana, ¿no? Que muchas veces hablamos de las cifras, del negocio, de que hay que vender y demás, pero me enamoré sobre todo de la parte humana, ¿no? Y a raíz de ahí, pues tuve la suerte de trabajar en la administración pública de la Junta de Andalucía, en una empresa que se llama Andalucía Emprende, y llevo 17 años trabajando allí. Y bueno, después tuve la suerte de toparme también con un medio de comunicación, ¿verdad, Elena?, que es la radio de la Universidad de Jaén, de Uniradio Jaén. Bueno, llevo 10 años y bueno, aquí es verdad que aparte de los contenidos que desarrollamos, toda la parte de responsabilidad social corporativa, toda la parte, digamos, de ese compromiso social que tenemos con el mundo, lo desarrollamos mucho también a través de proyectos. De hecho, ahora estamos, que comenzamos justamente el día 25 con el programa inaugural de un proyecto que se llama Abecedario Solidario, donde precisamente vamos a darle voz y a concienciar a la sociedad jiennense del papel que desarrollan de diversas entidades. En este caso va a ser el teléfono de la esperanza, ¿no? Entonces, digamos que ese papel que hacemos desde nuestra emisora de compromiso social, como digo, está muy acentuado. Y luego llegó pues
la suerte que tuve de toparme con la Fundación Ciencia de la Documentación y la Red de Mujeres Líderes de la América. Tuve la suerte, digo, porque realmente me ha cambiado ya no solo la perspectiva, que también, sino sobre todo la amplitud, ¿no?, de miras, de fijarme en el mundo como objetivo, más allá de mi día a día aquí en mi ciudad de Jaén, que somos apenas 100.000 habitantes, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de conocer a José Raúl Vaquero y a María Auxiliadora Martín, y la verdad es que me dieron la posibilidad de poner en marcha el Centro de Pensamiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y bueno, ya como os conté, pues siempre tenía yo ahí el sueño de una conversación que tuve con mi padre cuando tenía 18 años, de decir, bueno, ¿cuál es el legado que quieres dejar en el mundo, ¿no? Y ahora precisamente es cuando me veo capacitado y con la ilusión suficiente y todavía la energía, porque todavía me considero joven, de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto sea mejor, ¿no? Para que sea un sitio donde podamos estar todos a gusto. Y bueno, llevamos un mes y medio aproximadamente y estamos poniendo ya en marcha las distintas comisiones para trabajar cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, para poder poner en marcha proyectos que impacten positivamente. Y básicamente ese ha sido el recorrido de los últimos 20 años aproximadamente en mi vida. Bueno, pues con un currículum también, como nos dice Karin, que por cierto, Karin, desde California, como siempre, un abrazo muy fuerte y gracias por seguirnos, ¿no? Una trayectoria también increíble la tuya, Víctor. Además, sé que has adoptado niños también y acoges niños, desde que haces mucha labor también, como decíamos, humanitaria. Kat, últimamente en uno de esos sueños que tú tienes, que nos invitabas también a soñar hace un momentito, yo considero que soy una gran soñadora, nos estabas comentando el sueño, ¿no? De los últimos sueños que tú tienes. Y uno de ellos, lo compartiste conmigo, es darle voz a mujeres activistas que están en países donde hay conflictos. Nosotros que trabajamos con este tema en mediación, armados, ¿no? De los conflictos más complicados, donde a veces pues no está la alimentación, no hay acceso a la vivienda, no hay acceso a educación y hay situaciones muy complejas donde la mujer tampoco puede mostrarse como mujer porque pone en riesgo su vida, ¿no? ¿Qué voces estás, qué activistas, a quién estás dando ese papel últimamente, Kat? Bueno, fíjate que gracias por decirlo. En realidad, contando la historia como fue, cuando yo llegué a Madrid no tenía trabajo y estaba terminando mi maestría en resolución de conflictos y mediación, precisamente. Y bueno, estaba buscando trabajo y haciendo mis redes aquí porque España, además de que es muy dependiente de sus redes, pues también uno se tiene que ir haciendo su nombre. Y entonces se me ocurrió que como a mí me gusta mucho escribir, pues una cosa que yo quería hacer era rescatar la vida de las personas, de las mujeres que están haciendo cosas en países diferentes al nuestro y sobre todo de cosas que nunca hablamos. Y me ha llamado poderosamente la atención porque llevo 2 años haciendo esto, es decir, tengo más o menos yo le llamo guiños, porque para mí el guiño es esto que hacemos con el ojo, ¿no? Y esto es como un guiño de esperanza. Yo le llamo así porque es como algo que es instantáneo, momentáneo, que te dura el minuto que tardas leyendo un guiño mío, pero es algo que te dice, oye, hay alguien que se salió de la caja y está haciendo algo, eso sí, porque para mí eso es muy importante, eh, desde su, desde sus posibilidades. Es decir, yo no hablo nunca de personas que tienen mucho poder, ni de personas que lo único que hicieron fue tomar una decisión o mandar a la gente a hacer, sino gente que dentro de la nada tuvo que reconstruirse totalmente, ¿no? Y sobre todo, como decías, que con lo que está haciendo a lo mejor está arriesgando su vida, pero lo bonito de los guiños que yo hago, por lo menos de las mujeres que elijo, es que ellas tenían la opción de seguir su vida igual. O sea, podían haber seguido adelante y ya, ¿verdad? Pero no, ellas tomaron la decisión de hacer un cambio, de hacer algo diferente. No quiero hacer spoiler y tampoco tengo tiempo para contarles los 95 guiños, pero tengo en mi LinkedIn, si quieren entrar, es Kat Murillo, así como está ahí. Y hay uno por semana, así que se pueden poner así como los 365 días del año, pues en los próximos 95 días léanse uno por día. Hay de todo. Yo sobre todo elijo por semana a veces a una persona adulta mayor, a veces a una joven,
a veces a una persona con discapacidad, a veces a una mujer que ha fallecido, que ha sido asesinada, ¿no? en el último tiempo. Y quiero sí decir una cosa de estas mujeres impactantes, es que la mayoría de ellas solo querían ser, solo querían vivir, solo querían tener una oportunidad para salir adelante y que todo su pueblo también saliera adelante. Entonces, por ejemplo, hay una mujer que a mí personalmente me impactó mucho, y además quiero contar esa historia como la única que voy a contar y las demás las leen, que es Dicila Bococo. Probablemente han oído y escuchado de ella porque últimamente suena mucho, y que precisamente es valenciana. Es valenciana con sangre africana y vive en New York. Entonces, tampoco les voy a hacer spoiler de la historia de ella, léanse el guiño que hice de ella, pero lo más interesante para mí fue que después de escribir el guiño, con mucho respeto, yo suelo escribirle a la persona de la que he hecho el guiño, porque no lo hago con entrevistas, lo hago en mi tiempo libre, lo que hago es investigar unas horas y montar un texto y compartirlo. Eso sí, con una imagen que a mí me sensibilice. Entonces hice el de ella, lo colgué como hago con todos. Esto fue como en noviembre del año pasado, hace un año, y entonces yo suelo tener, por respeto a esas personas, les escribo y les digo, oye, he escrito un artículo sobre ti, es muy cortito, si puedes por favor léelo, y si hay algo que no he dicho bien o que crees que no es correcto, por favor házmelo saber y tal. Bueno, pues entonces con ella hice eso, porque cuando consigo el contacto, pues le escribo por las diferencias horarias, porque ella está en Nueva York, lo lee unas horas después que yo lo publiqué, inmediatamente me contacta y me dice, tengo que conocerte, me encantó lo que escribiste de mí, quiero conocerte. Nos hemos conocido a principios de este año y desde entonces tenemos una relación lindísima, y yo estoy metidísima en sus proyectos, en sus ideas, casi que le consulto algunas cosas, en fin. Lo que quiero decir con esto es que todos podemos hacer algo. Los ODS son una forma de aterrizar qué puedes hacer tú. O sea, a mí lo que más me gusta de los ODS es que no crean que esto se inventó ayer, es decir, los que tenemos unos añillos participamos desde hace 30 años en procesos que vienen realizando Naciones Unidas desde la cumbre del 92 hasta el día de hoy. Es decir, llevamos 30 años de tratar de ordenar este proceso de desarrollo, y los que éramos jóvenes en aquel momento participamos con mucho entusiasmo. Hoy por hoy vemos, bueno, yo veo los ODS y digo, wow, o sea, qué capaces hemos sido de organizar esto de tal manera que ya hasta colorines y dibujitos y todo, como para que todo sea más fácil, pero todo eso no se hizo ayer, es decir, esto lleva 30 años en proceso. Entonces, a mí lo que más me gusta de los ODS, y la idea que yo quiero transmitir hoy, es que desde donde tú estás, hasta escribiendo un artículo, poniéndole me gusta a algo, compartiendo algo, llamando la atención sobre algo, también arriesgándote a decir que algo no te parece o que no es correcto, también ahí eres ODS. Entonces, mis guiños lo que intentan es decirte, oye, estas personas, aún con sus cosas que no tenían sus recursos o que no tenían sus medios, hicieron algo, no se quedaron de brazos cruzados y salieron de su comodidad para poder hacer algo que quizá eso les llevó a incluso morir por eso, ¿no? Entonces, al final, si ustedes están trabajando por la mediación o por la conflictología, tienen que saber que el conflicto es algo normal, natural, inherente a la persona, pero que nosotros somos los que estamos capacitados para hacer de ese conflicto un logro de mejora. Los conflictos siempre nos van a llevar a mejoras si lo sabemos dirigir bien. Entonces, eso es lo que yo intento con los guiños. Ahí les dejo la cuña de que se los lean y ojalá que les gusten. Y si les gustan, pues denle me gusta. Por supuesto, ¿no? Además es que nuestra Visila evidentemente es mucha Visila, ¿no? Es una gran persona, es una gran amiga. Ha estado aquí con nosotros en CLIC Radio Televisión en varias Wow, qué bien. ocasiones participando, y tenemos un tema en común que dijimos de subirnos juntas a un escenario, que ahí está, no siempre está. Sé que pronto va a estar por aquí en Valencia. Víctor, 17 comisiones para trabajar ODS. ¿Puedes contar a nuestros oyentes cuáles son esas comisiones? ¿Qué temas son los que estáis discutiendo estos días? Sí, bueno, cada una de las comisiones están, digamos, conformadas para ir trabajando sobre cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la idea es que haya un grupo de hasta 100 personas por cada comisión,
que en primer lugar identifique cuáles son, digamos, las acciones que luego vamos a convertir en proyectos que podemos llevar a cabo, de manera que es necesario hablar, debatir, reflexionar, compartir nuestra visión y percepción del mundo sobre determinados temas o temáticas. Y una vez tenemos claro cuáles son esas temáticas que pueden venir bien trabajar sobre ellas, pues recibimos una formación, digamos, interna, ¿vale? Es decir, a través de recursos, como puede ser la conferencia o ponencia de alguien que sea experto en ese tema, puede ser a lo mejor la lectura de un libro, el visionado de un documental, lectura de un artículo, es decir, cualquier cosa que pueda realmente ayudarnos a entender y a ponernos en situación y en contexto sobre el tema o la temática que vamos a trabajar. Una vez tenemos ya ese punto de partida común, pues ya llega el momento de celebrar lo que son los encuentros. Los encuentros son, digamos, reuniones que celebramos de manera virtual, precisamente para darle posibilidad a que participen personas de todo el mundo, para precisamente debatir sobre esos temas, ¿vale? Estará la figura de la persona que modera esos debates y luego pues van a participar, como digo, personas expertas, entidades, la propia ciudadanía también puede participar, con objeto de sacar de ahí aquellas ideas clave, aquellas necesidades y problemas, como decimos, que se identifiquen, ¿no?, de esas temáticas. Y una vez ya tenemos eso claro, se lo lanzamos a la sociedad a través de los medios de comunicación de hasta este momento 22 países que están ahora mismo participando en esta iniciativa del Centro de Pensamiento DS, y a continuación viene pues la llamada a la acción. Es decir, está muy bien lo de reflexionar y debatir y ver de qué manera podemos cambiar el mundo para mejor, pero si no lleva pareja una acción posterior, bueno, es como que nos quedamos a media, ¿no? Entonces, el siguiente paso es definir y planificar y ejecutar y hacer un seguimiento de proyectos, como digo, encaminados a que impacten positivamente sobre nuestro planeta, y se puede hacer, digamos, desde el punto de vista o desde el ámbito local hasta el ámbito ya incluso internacional, ya dependiendo de la ambición, de la capacitación, de la experiencia que vayamos adquiriendo, porque es verdad que en las primeras reuniones hay muchas ganas y queremos cambiar ya el mundo de un día para otro, ¿no? Y hay veces que hay que aterrizar precisamente para que podamos ser un poquito más pragmáticos y concretar un poquito más de qué manera queremos actuar, ¿no? Y empezar quizás por lo más sencillo, que es lo local, ¿no? A nivel local, ¿no? Pero realmente está siendo fascinante porque te das cuenta también que tenemos los mismos valores, ¿vale? Todas las personas que estamos en este proyecto, pero luego también la percepción o la visión del mundo es diferente. No se ve el mundo igual desde un país o de otro. Hay cosas en común, evidentemente, pero luego las circunstancias que nos rodean más próximas son diferentes, ¿no? Y eso genera, por un lado, una dificultad para poder llegar a un consenso y tener una visión común, pero por otro lado una oportunidad de enriquecer precisamente nuestra propia visión, ¿no? De ver el mundo con unos ojos más alejados, ¿no? Y realmente está siendo fascinante porque, bueno, como digo, nos unen nuestros mismos principios, nuestros mismos valores, y está siendo fascinante. Está siendo una oportunidad que, como bien dije en una carta de bienvenida que envié a todas las personas que participan, que lo vean como un viaje de transformación personal. Esto es un viaje, es una barca que vamos construyendo entre todos y todas, y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva, pero seguro que nos va a llevar a un sitio mejor que el que tenemos actualmente. Pues seguro que sí, que nos lleva a sitios, como tú dices, pues fascinantes, ¿no? Como este en el que estamos, donde estamos aquí en la Facultad de Derecho, como os decíamos, con los alumnos, que aprovecho para invitarles a haceros preguntas, ¿vale? O sea, que os invito, compañeros que estáis detrás de mí, para acercaros si queréis, para hacer alguna pregunta aquí en directo, o para, si queréis, que de alguna forma pues a nuestros invitados les haga llegar alguna de vuestras propuestas o sugerencias, ¿no? Nuestros alumnos son Elena, también muy internacionales. Dime, Kat. no, que quería aprovechar lo que dijo Víctor, que me parece muy interesante,
Yo creo que los ODS tienen sobre todo una perspectiva importante en el sentido de que no se generaron en el escritorio. Es decir, los ODS se construyeron consultando con todas las personas y todas las culturas y todos los procesos y todos los análisis y todas las estadísticas. Es decir, el gran peligro de la cooperación es cuando formulamos desde el escritorio. Ustedes como mediadores saben que lo primero que hay que hacer es estudiar el contexto antes de irse a meter a hacer ningún tipo de mediación. Pues esto es lo que ha hecho el ODS. Los ODS han ordenado el proceso de empatía con la realidad que hay que cambiar. Y eso significa, y lo digo porque lo he visto mucho con el estudio de las mujeres de las que hablábamos antes, el respeto a los procesos. Es decir, en Europa está bien hablar de derechos, pero cuando tú no te puedes ni siquiera quitar un pedazo de trapo de la cabeza porque si no te matan, esos son palabras mayores. O cuando tú acabas de tener devastada toda tu aldea, como otro de los guiños que hice, una chiquilla joven de 15 años que toda su aldea fue devastada y ella fue la que tuvo la oportunidad, porque había participado en MasterChef, de ayudarle a los campesinos a recuperarse, a reconstruir el chocolate y a volver a recuperar toda la población y a darles una oportunidad económica. Entonces, lo que quiero decir es que los ODS no es una cosa que está allá, ¿verdad? Y que es inalcanzable, no, es algo que es cercano, pero que obviamente en Europa lo vemos más cercano que en otros sitios. Y entonces el esfuerzo es cómo hacemos para que otros procesos de otros lugares donde tenemos que empezar a replantearnos cosas que hemos normalizado, podemos romper esos esquemas, esos paradigmas y las personas pueden ver las cosas de manera distinta. Y yo, bueno, me perdonan, ¿verdad? Porque en eso sí tengo un enfoque muy feminista o muy femenino o muy como le quieran llamar, pero el proceso en el que las mujeres son las que están tomando más la batuta de romper estos esquemas y paradigmas, ¿no? Y sobre todo convertir a los ODS en una oportunidad, en una herramienta. Pero si ninguno de nosotros la toma, sino que están ahí muy bonitas en los papeles, pues no van a servir, ¿no? No son útiles. Claro, de hecho, fijaos, María os pregunta directamente a vosotros, ¿qué lugar tienen los mediadores dentro de los ODS? Eso para ti, ¿no, Kat? Yo, a ver, desde mi punto de vista, el mediador es aquella persona que tiene una situación aquí, otra situación aquí, y aquí lo que tiene es un hueco, ¿no? O una franja. Entonces, estas personas lo que tienen que ver es cómo acercan a estas dos para que puedan entenderse. Evidentemente estudiando el contexto, estudiando lo que a cada uno le funciona, estudiando lo que cada uno quiere, ¿verdad? Ustedes me imagino que en la mediación están estudiando hasta dónde quieren, o cuando uno está mediando qué es lo que quiere conseguir, hasta dónde negocia, cuál es el nivel mínimo, el nivel máximo, o sea, todas esas cosas que uno estudia en mediación. Pues entonces en los ODS, que si lo que queremos resolver es la pobreza, si lo que queremos resolver es el hambre, si lo que queremos resolver es que las empresas reaccionen y dejen de contaminar, ¿verdad? O sea, que todos asumamos nuestros papeles, hay mucha negociación que hay que hacer, mucha, porque las empresas no han reconocido sus intereses. ¿Ustedes creen que las empresas están en este momento haciendo informes solo porque tienen muy bonita voluntad? No, es porque Europa está obligando a hacer esos informes. Entonces, claro, el IBEX 35 se pone como loco para hacer esos informes, pero en principio no es tanto porque estén sensibilizados, sino que empiezan por leyes, pero después se sensibilizan y hay muchas empresas que quieren hacerlo mejor. Por ejemplo, empresas que quieren dejar de tener inmigrantes contratados de forma ilegal. Quieren hacerlo, pero resulta que se encuentran con trabas legales para poderlo hacer. Entonces ahí entran los mediadores a ver cómo podemos hacer gobierno, empresa, migrantes para poder convivir todos. Entonces, yo diría, así se los digo, los mediadores en este momento son la clave para que los ODS puedan funcionar. Así, la clave, porque son las personas que están entrenadas para que las cosas puedan ser negociadas de tal manera que todos sientan que es un win-win, ¿no? Cuando llegas a acuerdos. Bueno, precisamente Kenza nos hacía esa pregunta, ¿cómo podía contribuir que se cumplan los ODS desde la mediación? O sea que casi que nos le has respondido con tu pregunta también. Bueno, no sabéis, esto está que arde. Manuel Cubillo te manda saludos también a ti, Kat, y decirte, fíjate que nos dicen, ¿podía la mediación contribuir
como método de prevención de la violencia contra la mujer. Víctor, ¿cómo lo ves? Para añadirlo esto también en esas comisiones, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Que la figura del mediador es clave en todos los ámbitos. Estamos hablando de, como bien ha dicho Kath, de dos visiones o dos posturas que pueden ser reales. Es decir, nosotros no estamos en disposición de ver esa visión global desde arriba para ver realmente quién está cargado de más razones o cuál tiene más necesidad de defender su postura. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de prevención de la violencia de género, evidentemente la figura va a ser fundamental, ¿no? Eh, si me permitís un apunte o un inciso en relación a lo que ha comentado Kat, porque creo que es muy importante y que está relacionado precisamente con el consenso, es que precisamente los objetivos de desarrollo sostenible se estuvieron debatiendo durante más de 2 años. Es decir, esto no está escrito un día que una persona se levantó y dijo, estoy inspirado y voy a escribir 17 objetivos, ¿no? Sino que es fruto precisamente de muchas negociaciones, de muchas conversaciones, de muchas reflexiones con todas las partes implicadas. Es decir, no solamente es un tema que tiene que ver con los gobiernos, sino que también es un tema que involucra evidentemente a la sociedad, involucra al tejido empresarial, involucra a la comunidad, digamos, universitaria y todo el mundo académico. Es decir, aquí esto es un trabajo de todos precisamente para que nadie se quede atrás. Por lo tanto, tenemos que hacer confluir, como digo, intereses y por tanto, para llegar a ese acuerdo y llegar a ese consenso para que las medidas que se pongan en marcha sean las más acertadas y que el sentido de justicia universal, que sabemos que es complicado que pueda existir, pues que podamos hacer justicia en la mejor y mayor medida posible, ¿no? Por eso considero que el papel de los mediadores y mediadoras es clave, ¿no? En cualquier ámbito que estemos tratando en este caso. Sí, yo creo, Elena, Sí. acotando a lo que dice Víctor de manera rapidita, a mí me gusta mucho una película que se llama Crash, no sé si la han visto, que es de gente que se encuentra y entonces, bueno, tenían una relación y no sabían y tal. O sea, yo creo que si algo nos ha enseñado el COVID, la guerra de Ucrania y todo lo que está pasando es que lo que pase en cualquier parte del mundo nos va a impactar, poco o mucho, pero nos va a impactar. Entonces, esa actitud que tenemos de desinterés o de poca empatía frente a las situaciones que vemos en el día a día es el primer paso, a la persona que preguntaba, el primer paso para ser un buen mediador. Es decir, si yo voy en el autobús y no le dan espacio a la señora que viene embarazada, ahí yo soy mediador. Es decir, si yo puedo pegar un grito, yo puedo hacerme loco, yo puedo ponerme los audífonos, ¿cómo le llaman? Los cascos y no pasa nada. Es decir, yo soy el que decide qué actitud tengo desde la empatía desde la que yo me muevo, ¿no? Entonces, ser un mediador, pero ser un mediador no es, me dan un título y ahí dice que soy mediador. Ser un mediador es una actitud de vida. Entonces, yo tengo que ir por la vida con empatía, viendo lo que sucede, estando atento y descubriendo cómo me meto en esa situación. Si me meto con una ametralladora, guerreando y gritando, a lo mejor no voy a conseguir nada, pero si yo soy capaz de lograr que todos seamos conscientes, que la gente hasta lo haga con una sonrisa, etcétera, entonces soy un buen mediador. Entonces yo diría que mucho está en nuestra actitud de vida y que si yo quiero empezar a participar en procesos de mejora de la comunidad o del mundo, lo primero que tengo que hacer es ver cómo estoy rodeada, cómo está rodeada mi realidad, ¿no? ¿Qué estoy construyendo a mi alrededor? Y mi alrededor no es solo mi casa, mi alrededor es cuando me subo, vuelvo a decir, cuando me subo al autobús o cuando voy a comprar el pan o cuando voy al cine, ¿no? Si no empujo a nadie, si hago la cola, si etcétera, también estoy siendo un mediador, estoy siendo ODS, ¿no? Víctor y yo venimos a decirles cómo ser ODS. Pues lo primero es cambiar la actitud, ¿no? O sea, vivir desde la empatía, vivir desde... Y yo odio la palabra ponerme los zapatos del otro, porque eso no es cierto. O sea, si yo me pongo los zapatos del otro no me quedan, o me quedan grandes, o me quedan chiquitos. O sea, yo no pienso eso. Para mí la empatía es poder escuchar y miren, hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, y perdón si abuso del tiempo, pero, o sea, nunca vamos a saber, o más bien, si nosotros somos capaces de darnos cuenta que en las mismas circunstancias, con el mismo proceso de vida, con la misma historia, yo hubiera hecho lo mismo, entonces me daría cuenta de que ponerme en el lugar del otro, lo que significa es entender que esa persona ha reaccionado de acuerdo a su historia de vida. Y entonces yo con los ODS lo que tengo que hacer es tratar de transmitir a la persona de que su vida puede ser mejor,
porque su vida puede ser mejor y dejar de normalizar cosas que nos parecen que son y así van a ser y así serán, ¿verdad? Y de aceptarlas como, no sé, como gloria divina y empezar a ver que podemos hacer los cambios para que las personas vivan mejor y que nosotros podemos ser un factor de cambio, un agente de cambio en ese proceso. Ujú. Yo me gustaría, si me lo permitís, incidir en la importancia y el poder de la empatía. Es que yo creo que todos los problemas se resolverían siendo más empáticos. Es que realmente, como bien ha dicho Kat, el primer paso es querer escuchar a la otra persona y poder conectar con ella. Dicen que hay al menos dos niveles de empatía, ¿no? Uno a nivel cognitivo y otro a nivel emocional. Pues yo tuve claro que en mi día a día y en mi trabajo con las personas que emprenden, yo tenía muy claro que yo no iba simplemente a atenderles, decir, bueno, ¿qué necesitas? Quiero poner en marcha un negocio de este tipo, a ver qué forma jurídica, a ver de qué forma se va a financiar. No, eso evidentemente está también, ¿no? En la atención, pero sobre todo está en la conexión. Y muchas veces comienzo con una simple pregunta que muchas veces se nos olvida formular. ¿Cómo estás? Es que el decir cómo está es una declaración de intenciones, de verdad, de querer conectar con esa persona. Y muchas veces, por lo que sea, por la inercia, por cómo vivimos el día a día, pues se nos olvida preguntar cómo está, no solamente qué necesitas, sino cómo estás, cómo te sientes. Y en ese momento yo siempre me he considerado diferente al resto de atenciones, ¿no?, que pueden hacer mis compañeros y compañeras en mi empresa, porque precisamente me gusta trabajar mucho la parte de conexión, ¿no?, con la persona, porque es así como realmente se construye la relación de confianza que te va a permitir obtener la mayor información posible de esa persona, de cuáles son sus inquietudes y, por tanto, como bien decía Kat, de qué manera yo puedo ayudar que esta persona que va a tomar la decisión de poner en marcha un proyecto pueda ser consciente de las implicaciones que va a tener sobre su vida y de cómo va a impactar sobre el mundo, ¿no?, en mayor o menor medida, dependiendo del alcance, obviamente, de ese proyecto. Por tanto, era incidir eso, en la importancia que tiene, como digo, en el hecho de ser empáticos en esta vida y luego tener una actitud también asertiva, ¿no? El decir lo que queremos, pero sin avasallar a quien tenemos delante. Sí, sabes, Víctor, cuando yo viví en Chiapas, decían, en vez de cómo estás, decían cómo está tu corazón. Ah, Así qué bonito, preguntaban en las qué bonito. comunidades. Cuando llegabas, en vez de decirte, hola, ¿qué tal? Y tal, te decían, hola, ¿cómo está tu corazón? ¿No? Como, que Qué era bueno. como como dices tú, una declaración de intenciones. Uh-huh. Claro, al final, bueno, lo que explicamos también a nuestros alumnos es que es algo más que empatía, ¿no? Yo le llamo compasión, pero no compasión de tener pena del otro, sino la capacidad de sentir lo que siente el otro, ¿no? Cuando tú estás en esa conexión y eres capaz de darte cuenta de sentir de alguna forma lo que está sintiendo el otro, es cuando creo que se pueden producir esos cambios. Bueno, no sabéis lo que estamos sintiendo desde aquí, desde el programa. O sea, no, me siento incapaz de poderos leer todas las preguntas que os estaban formulando en este momento. Nos queda casi como 7 minutitos para terminar el programa, imaginar, así que no vamos a poder contestar todo. Os voy a pedir que seáis muy breves porque sí que hay algo que me gustaría preguntaros y que me inciden los alumnos, ¿no? Los ODS, ¿quién los elige? ¿Cómo se pueden conseguir estos objetivos y cómo puede participar la gente para poder llevar a cabo pues estos sueños, ¿no?, de ir poco a poco cambiando el mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si me lo permitís, me gustaría pues invitar precisamente a vuestra audiencia a que puedan informarse precisamente de este, porque yo digo que el Centro de Pensamiento ODS es verdad que es una iniciativa, es una herramienta, porque precisamente para poder cambiar el mundo hay que utilizar herramientas, ¿no? Y esta herramienta pues la hemos construido desde el corazón, que evidentemente también desde la parte, digamos, técnica, porque evidentemente hay que hacer las cosas para que podamos optimizar tiempo, energía, recursos, etcétera, pero invitarles precisamente a que puedan participar o bien a través de formar parte de una comisión y se integrarían con el resto del equipo, o bien a participar en alguno de los encuentros. Es posible que se puedan sorprender, ¿no?, de ver de qué manera, porque muchas veces incluso dentro de las propias comisiones existía el miedo de, o la duda de, ¿yo qué puedo aportar, no? No os podéis imaginar lo que surge dentro de una reunión de trabajo, de cómo en el momento que una persona se lanza a decir lo que piensa, qué ideas se le han ocurrido, cómo la de al lado se anima
y dice, ostras, yo también tengo una idea que va en esa línea o tengo otra que puede complementar de esta manera. Como decía antes, es un viaje también de descubrimiento, de transformación personal, y es así. Y por eso digo que yo invito, y ya termino para dejar más tiempo a mi compañera, a que os contactéis con el Centro de Pensamiento ODS para que tengáis la oportunidad, ¿no?, de poder cambiar el mundo a través de una herramienta o una iniciativa como es esta. Sí, yo nada, es que él lo explica mejor que yo porque él se dedica a eso, pero lo único que quiero decir es que los ODS es una más de muchas herramientas que tienen Naciones Unidas, que tienen los organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente me gusta mucho porque es una herramienta que reúne de una manera muy sencilla todo. Es decir, es que no se te escapa nada. Están las alianzas, está la pobreza, está el hambre cero, que la mujer, pues ahí está la equidad. O sea, yo que tengo 25 años de trabajar en derechos humanos, podría decir que es el mejor resumen que alguien ha podido hacer, ¿no? Y de ahí hay muchas otras cosas, los principios rectores de Naciones Unidas, yo qué sé, lo que dice la OIT sobre el trabajo, erradicar el trabajo infantil. Es decir, hay muchas cosas. Yo creo que ahí no hay que volverse loco. Yo creo que lo suyo es acercarse, como dice Víctor, a la teoría, entenderla, de qué va, y empezar a revisar desde dónde yo podría ser más útil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en alianzas, en derechos y empresa, pero en otros momentos de mi vida he trabajado más en desigualdad, en otros momentos de mi vida he trabajado más en educación, es decir, como ver cuál me seduce más y en ese meterme, ¿no? Pero meterme a saco, es decir, o sea, ver, leer, estudiar, ser fanático, ¿no? Y entenderlo bien para que yo pueda ser útil, porque ser útil, o sea, aportar valor es lo más importante en una profesión. Ser un profesional más, pues bueno, otro más, ¿no? Pero si tú aportas valor, si tú le cambias la vida a alguien, entonces tu vida es totalmente distinta. Y yo creo que Víctor y yo coincidimos en eso, es decir, tenemos muchas personas, no solo que nosotros les hemos cambiado la vida, sino que también a nosotros nos han cambiado la vida, es decir, a mí o sea, yo puedo nombrar aquí 4, 5, 10 gurús así legítimos de personas que me cambiaron la vida, que gracias a ellos estoy aquí sentada. Y eso es el primer ejercicio que yo tengo que hacer, el de agradecer todas esas personas que me han construido lo que yo soy en este momento. Mis padres, pues es el principio, pero hay muchos gurús en la vida que han hecho que yo esté aquí sentada. Y por ahí empiezo, ¿no? O sea, ¿cuál es mi legado a partir, como decía Víctor antes, de su padre? Pues cuáles son las personas que a mí me han marcado en la vida y que con base en eso yo estoy llamado a hacer algo, ¿no? Bueno, pues yo estoy llamada a tener que finalizar el programa y lo siento Vas a tener muchísimo que hacer porque la segunda verdad parte. es que estoy muy a gusto, creo que estamos, puedo decir, muy a gusto compartiendo estos momentos con vosotros. Bien, simplemente os devuelvo rápidamente el micrófono porque estamos ya sin tiempo para que nos digáis, si sois tan amables, dónde os pueden localizar. Víctor Figueroa, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo si quieren saber algo más de los ODS o, como tú dices, quieren participar en alguna comisión? ¿Dónde Sí, tienen que localizarte? sí. Pues mira, pueden entrar en la página web www.documentalistas.org/Centro ODS. Esa sería la página web dentro de la Fundación Ciencia de la Documentación, donde viene información del Centro de Pensamiento ODS. Luego también pueden buscarme a través de victorfigura.es, que también tengo mi página web personal, en la cual también tenemos información y acceso a esta iniciativa. Y luego, si quieren ya directamente contactar, pues pueden bien unirse al grupo de LinkedIn del Centro de Pensamiento ODS o bien escribir un correo electrónico, centroods@documentalistas.org. Así de fácil. Muy bien, pues muchísimas gracias. Kat Murillo, ¿dónde te podemos localizar? Yo, fanática de LinkedIn, por ahí lo que quieran. También tengo Facebook, pero en realidad solo lo uso para este tipo de cosas fantásticas. Yo por LinkedIn, lo que quieran. Y bueno, ahí en LinkedIn pueden ver dónde trabajo, también me pueden contactar por ahí. Sobre todo lo que me gustaría es que hagamos una red de personas conscientes. Yo creo que estamos en la era de la conciencia, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, vivir con conciencia, conciencia de lo que como, conciencia de lo que digo, conciencia de lo que soy, conciencia de en qué me meto, en lo que leo. O sea,
Si ustedes revisan qué series de Netflix ven, qué libros leen, qué cosas ven en sus redes, eso es lo que son ustedes. Entonces yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, revisar quiénes somos. Entonces mi invitación sobre todo es a que se acerquen a nosotros, pero sobre todo para, pues yo qué sé, para compartir, para generar esa red, para que seamos más personas conscientes, ¿no? Bueno, pues tomando conciencia, como siempre, y lo hacemos en compañía de los mejores. Tenemos aquí un grupo de personas maravillosas, además de todos los países. Detrás de mí está Colombia, está Perú, está Brasil, tenemos México, tenemos muchos representantes de todo el mundo que formamos como esta gran familia, ¿no? La familia de CLIC Radio Televisión, que os espera aquí cada jueves. El jueves que viene estaremos en directo desde Madrid, desde los estudios. Así que ya sabéis, venir al estudio, que nos gusta la gente, que nos gusta recibir vuestro cariño, y vamos a estar con Raúl Varela, capitalismo. Vamos a hablar de cómo ser felices con esa Fundación de la Felicidad y esa Semana Internacional de la Felicidad. Y con nuestro mago, Miguel de Lucas, Radio Televisión Española, de la 2, nos va a decir cómo ser y hacer un país mágico y muchas más cosas que no lo cuento porque no me da tiempo y porque además os espero aquí en el próximo día. Así que muy buenas tardes. Nos vemos en CLIC Radio Televisión. Gracias. Hasta la semana que viene.